Ok, bueno, estábamos justamente ayer viendo el edificio Quirios. Si analizamos justamente las torsiones, los modos de vibrar, y al final se vio que esta es la mejor configuración, sí, la mejor configuración. Y antes de pasar a otros edificios, había algunos cuestionamientos de clases anteriores que vamos a aprovechar de mostrarles para que tengan ustedes más conocimiento. Me comentaban de que fue muy sonado, salió hasta en la prensa, de que colapsó, ¿qué fotos tengo aquí? Fíjense, colapsó el muro de contención que estaba en plena construcción, que colinda con la avenida Hernando Siles. Esta es una avenida, los que no conocen La Paz, es una avenida muy transitada, sí, muy transitada, sí, en la zona sur, en el barrio de Obrajes de la ciudad de La Paz. Sí, estaba en plena construcción, aquí se ve una parte del muro de contención, pero pueden ver la gran cantidad de tubos que circulan por ahí y la gran cantidad de humedad, y aquí una parte del muro de contención que colapsó en plena construcción. Ahí se puede ver otra parte del muro, sí, hay varias fotos de lo mismo. Aquí abajo, miren qué cantidad de agua, una cantidad impresionante de agua. En la ciudad de La Paz tenemos un problema muy terrible, que hay muchísimos flujos de agua subterráneos y además incrementados por fugas de los alcantarillados pluvial y sanitario. Aquí una foto un poco más amplia. Si aquí, por ejemplo, con el edificio colindante iba la construcción del muro de contención, pero aquí junto a la avenida, aquí está la avenida, sí, pues estaba con mucha saturación de humedad. Ahí se puede ver, miren, y era un tramo bastante largo de muro. Sí, ahí se ve que colapsó. Pero estaba pues en plena construcción, se estaba haciendo el sistema que se ha puesto de moda, empezar de arriba hacia abajo, y pues nadie se imaginó que por la avenida, además de flujos subterráneos, había unas tremendas fugas del alcantarillado pues público. Sí, entonces, y como era un tramo bastante largo, pues colapsó. Aprovechamos de ver parte de la construcción. Bueno, y los memorándums de la alcaldía. Aquí está, por ejemplo, sí, aquí están armando las losas de lo que es la planta baja. Sí, están preparando el fierro, los casetones, las vigas altas. Los muros ya aquí están estabilizando ya con gaviones, ¿no? Temporalmente se estabilizó con gaviones para que no siga cayendo la avenida y pudiese perjudicar a la circulación vehicular. Solamente afectó a la acera, por suerte. Entonces ahí pueden ver, aquí están hormigonando un pedazo de losa. Aquí se observa parte de la losa, aunque este no sería planta baja, este debe ser el sótano uno. Sí, entonces eso fue lo que pasó. Es bueno aclararlo, no fue un problema estructural ni colapso de nada de la estructura, sino el muro de contención que estaba saturado de agua y claro, no estaba preparado para unos empujes extraordinarios debido a esa saturación del agua. Entonces fue muy mediático, pues la prensa, los canales de televisión hicieron mucho escándalo, pero no era para tanto. Y lastimosamente en la ciudad de La Paz es muy usual, ¿no? Es muy usual, a muchos constructores tienen este tipo de accidentes, algunos graves, ¿no? Algunos con casas colapsadas, sí, porque tenemos mucho flujo de agua, entonces tener mucho cuidado con los flujos de agua, esto que les sirva de experiencia para cualquier lugar del país, ¿no? Hay que cuidar, controlar muy bien los flujos de agua. Sí, y además aquí el nivel de dificultad constructivo fue muy alto, porque como tenía, creo que son tres sótanos, entonces había que tener cuidado con las excavaciones, ¿no? Fíjense aquí, y mucha humedad, mucha agua. Pero ese fue el único lugar que se tuvo el problema, si es que así van construyendo de arriba para abajo.
van construyendo de arriba para abajo y hay lugares donde, y después se apuntala, ¿no? Se apuntala con las losas que ya se van haciendo en la parte central y se va dando estabilidad al muro. Pero estábamos viendo los pilotos, cualquier cantidad de agua. Son los edificios vecinos en la parte de atrás. Sí que más bien no sufrieron problemas. Entonces era importante mencionarles porque había una duda de pronto importante al respecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, aquí está el edificio Quirios. Sí, ahí va destacándose en el perfil urbano del barrio de Obrajes. Ahí se ve gigantesco, sí, inmenso. Una vista de publicidad de la empresa Pocabec. Aquí se puede ver un poco lo que son los ábacos macizos, la distribución de losas en una y dos direcciones y evidentemente decía que se puede hacer siempre y cuando se tenga vigas altas, vigas de alto peralte, ahí se puede hacer estos juegos de que una losa en un sentido, otra losa en otro sentido, o en una dirección o en dos direcciones. Aquí está la avenida Hernando Siles, justamente donde hubo el colapso del muro. Ahora, claro, ya está totalmente todo refaccionado, está el edificio terminado, ya está viviendo la gente ahí. Nos quedó impresionante, una altura impresionante el edificio. Así que ahora pasamos a ver otros ejemplos para que veamos completo lo que es el sistema de configuración. Este edificio Macorro 12. Con este proyecto empecé a trabajar para la empresa constructora Mansilla en la ciudad de Santa Cruz. Lo interesante, fíjense de que el núcleo de ascensores tiene dos ascensores, ¿sí? No está lo más centrado posible, está excéntrico. Y como es un elemento bastante rígido, fíjense, tiene unos muros casi totales, solo para las puertas, aquí se permiten esos espacios. Entonces es muy rígido y nos genera pues mucha torsión. Para compensar la torsión tenemos este tremendo muro acá y es otro hermoso muro al frente, el muro 2 y el muro 3 de 35 por 440, este por 495 más largo. Sí, y otro muro por aquí donde estoy moviendo el cursor a la derecha y unos más pequeños a la izquierda. Entonces trató de balancear lo mejor posible. ¿Por qué digo lo mejor posible? Porque aquí ya yo llegué cuando el proyecto ya estaba avanzado, ya había una configuración estructural, ya habían hecho incluso los pilotes, entonces ya no había mucho por hacer, sino tratar de mejorar al máximo el comportamiento estructural. Entonces tiene un poco de torsión, evidentemente. Por supuesto, cuando tenemos un poco de torsión hay que reforzar las columnas, los muros, para que aguanten esa torsión, que es ideal en la medida de lo posible, pues evitarla con esa configuración que veíamos. En este caso se hizo lo mejor que se pudo, evidentemente mejoró muchísimo, y es un sistema de entrepiso plano con vigas planas de 50 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto, con un entrepiso plano, con ábacos, como ven, con ábacos, y con núcleos y muros de corte y algunas columnas, pero hay mucho muro de corte. Por ejemplo, columnas de 60 por 80, 60 por 90, 40 por 100, 40 por 110 y tremendos muros de corte. Entonces el Macoro 12 y quedó muy bonito, muy coqueto. Ahí está. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, como 21 pisos, más su sótano, como 22 pisos. Quedó muy bonito, muy coqueto el Macoro 12. Ya ahí está el Macoro 12 en plena construcción. Miren los murotes que se le adicionó, los tremendos murotes de corte. Entonces resiste muy bien el sismo, evidentemente con un poco de torsión. No mucho, tiene un poco de torsión, pero está muy bien reforzado para sismo.
Ahí ya mejoramos, ya trabajando con los arquitectos de la empresa constructora Mansilla, ya dijimos entonces cómo logramos tener un excelente comportamiento sísmico, pues con lo que habíamos comentado, que los dos primeros modos de vibrar sean fundamentalmente traslación y el tercer modo de vibrar recién sea torsión. Entonces ya se logró colocar el núcleo, un núcleo tremendo, fíjense, de 4 ascensores con las gradas, con estos murotes, fíjense estos murotes. Tenemos este muro de aquí, este otro muro de acá, por aquí se entran los ascensores, por aquí se entran las gradas, por aquí se entra este otro ascensor. Entonces un núcleo tremendo, poderoso, lo más centrado posible, y en las esquinas unos muros en L, fíjense los muros en L, hermosos muros en L. Para esto, por supuesto, hay que tener una excelente coordinación con los arquitectos. Por ejemplo, aquí en el extremo izquierdo, si no hay caso de poner ninguna ventana por acá, la única ventana pues es este espacio de acá. Si, por ejemplo, por aquí una puerta de acceso, en este otro nada de ventanas aquí, excepto aquí, entonces hay que ponerse de acuerdo. Como está ligeramente cargada a la derecha el núcleo, parece que está bien centrado, pero no está, está ligeramente cargado a la derecha. Entonces, pues, para compensar estos muros en L eran necesarios en este extremo. Mientras al otro extremo, sí, con este pequeño muro, el muro M5 ha sido suficiente. En esta otra esquina, ahorita vamos a tomar nota, Carlos Rivera. Carlos Rivera, adelante, está consultando. Adelante, adelante, por favor. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buena noche, gusto saludarle. Ingeniero, una preguntita. Sí. Así, a primera vista nomás, se nota que, claro, tiene muy buenos muros y tanto, pero ¿cómo realiza más o menos el balanceo? Esa era mi pregunta, porque las dimensiones de sus celés en los otros edificios eran homogéneos, eran simétricos, pero en Ujú. este caso no. Por ejemplo, nos está mostrando este L superior del edificio y el L inferior no son nada parecidos. Obviamente también en el lado derecho, en otra esquina, solo tiene una I y abajo sí tiene una L. O sea, yo entiendo, obviamente va tanteando, pero ¿cómo es ese proceso? Eso le quería preguntar, ingeniero. Gracias. Qué buena pregunta. Pues, fíjense que en el lado del muro M7, aquí donde está el muro solito, sí, este muro M7, hubiera sido fantástico ponerle aquí un muro en esquina, ¿no? Es decir, un muro en L. Sí, pero no se podía, porque aquí sí, bueno, hay que ceder, hay que negociar, sí hay que batallar a veces a muerte con los arquitectos. Y no, aquí sí que no era posible, ¿no? Porque necesitaban este espacio lo más libre, porque aquí había ya en los pisos inferiores unas rampas de circulación, y necesitaban ese espacio y poner la L aquí les iba a complicar. Entonces, lo único que se pudo hacer es hacer este muro M7 lo más larguito posible. Entonces, fíjense, es tan sensible este proceso que el poner o no poner un pequeño ayuda en L, pues cambia los resultados y de pronto empieza a generarse torsión. Entonces, la forma que vamos haciendo es a puro tanteo. Por ejemplo, digamos que aquí no podemos poner esa L, ok, ya eso ya está definido, pero sí de pronto podemos alargarlo un poco más, ahí nos daban libertad. Pero eso no influía tanto como, sí, como por ejemplo en el muro M6, sí, alargar o acortar o incluso engrosar también el muro, no es lo mismo que el muro sea de 30 centímetros o de 40 o de 20, sí, entonces 20, 30, 40 o 25, 35, sí, múltiplos de 5, múltiplos de 10, entonces influye tremendamente. Entonces lo único he intentado, pues me falta tiempo, tal vez alguno de ustedes lo pueda hacer. Varias veces les digo a mis ayudantes, a los ingenieros que trabajan conmigo, que también intenten hacer. Se podría hacer, sí, un programa, de pronto, incluso de pronto en Excel o en algún lenguaje de programación, donde en función de las inercias que tenga, por ejemplo, las columnas, los muros, los núcleos, sí, entonces calcular, por ejemplo, el centro de rigidez y en función de las inercias ir jugando, ¿no?, mediante un programa para que sea más rápido, sí, ir viendo en dónde puede, cómo podemos ir variando,
sí, las inercias, las dimensiones, para poder optimizar y hacer más rápido el proceso. Porque lo que nosotros hacemos es corrida tras corrida. Les mencionaba que a veces hacemos 10, 20, 30, 40, 50 corridas, ¿no? Imagínense. Entonces vamos haciendo, como yo le llamo, un análisis de sensibilidad, digamos. Primero ponemos así un poquito a grosso modo lo que vemos conveniente y después vamos jugando, ¿no? Digamos, el muro M6 le vamos subiendo, por decir así, le vamos acortando este muro que en vez de que sea 4 metros, le dejamos en 3,80, en 3,70 y vamos viendo cuánto influye, ¿no? Cuánto influye. Después vamos viendo con la parte de arriba, después jugamos este con el otro, y así, o sea, es una de hacer tanteos y tanteos, de pronto os digo unas 200 corridas, y vamos viendo cuánto afecta cada cambio que vamos haciendo, y vamos analizando y vamos definiendo qué cambios son buenos, qué cambios son malos, qué cambios nos ayudan a mejorar que los dos modos sean traslacionales. Entonces es terrible, es terrible. Rodrigo levantó la mano. Adelante, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. A ver, en lo que conecta su micrófono, Rodrigo, vamos respondiendo. Elmer Cejas nos dice, por supuesto, es lo que se busca, ¿no? Que el centro de rigidez, centro de masa, sean lo más próximos para tener un mejor comportamiento. En realidad es lo que estamos buscando, que es minimizar la torsión, ¿no? Minimizar la torsión. Es lo que queremos, minimizar la torsión. Por supuesto, la idea es que el centro de rigidez o centro de resistencia también de la estructura esté lo más cerca posible del centro de las masas, ¿no? El centro de masas. Y de una forma más gráfica, más, si vale el término, sencilla, parece sencilla, es ir haciendo las corridas, como les mostraba del Quirios. Claro, les he mostrado solo las corridas, ya llamemos finales, ¿no? Porque se han hecho muchas corridas. Entonces, hay que ir haciendo las corridas y ir tanteando, no queda otra. Les voy a mostrar otro ejemplo, no sé si alcanzamos en esta clase o la próxima, de un proyecto que recién hemos empezado y que nos ha hecho sufrir terriblemente, ¿no? Terriblemente para poder configurarlo lo mejor posible. Se los voy a mostrar qué manera de hacernos sufrir ese edificio, y parecía muy sencillo, pero ha salido dificilísimo. Les voy a mostrar, espero, si no alcanzo esta clase, la próxima. Bueno, Rodrigo, avisas cuando puedas hablar, nos haces tu consulta. Entonces, es a punta de tanteos, tanteos y tanteos. Este, Les voy a mostrar otro proyecto ahorita y les voy a contar una anécdota. Sí, este es el Macoro 14. Sí, es el Macoro 14. En casos así es necesario cumplir, dice Mauricio Yujra, que el centro de masa en Suiza esté dentro del 5% de excentricidad. Sí, pues estaría genial, ¿no? Que la excentricidad sea 5% o menor, o lo mejor, lo menos posible, ¿no? Por supuesto, o sea, la idea. ¿Y cómo podemos lograr eso de una forma práctica? Es como les decía, que el tercer modo recién sea torsional, ¿no? Que los dos primeros modos sean traslacionales, para que el centro de rigidez y el centro de masa estén muy próximos. Fíjense en este caso, aquí sí fue mucho más fácil, porque los núcleos de ascensor, aquí hay 6 ascensores, miren, 6 ascensores. Sí, están bastante simétricos, no es exactamente simétrico, pero más o menos. A ver, aquí hay, esto es 10, 15, 20 más o menos. Aquí tenemos, sí, más o menos lo mismo, 11, 20, un poquito más grande está este. Sí, la derecha pues está un poquito más grande que la izquierda, pero está bastante centrado y ha ayudado mucho. Fíjense que se puedan colocar en el extremo izquierdo este hermoso muro en L, aquí abajo otro muro en L, a la derecha otro muro en L, tanto arriba como abajo. Entonces ha ayudado muchísimo. Fíjense que a este lado tenemos cuántas columnas, una, dos, tres, cuatro, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro también. Entonces bastante simétrico, bastante simétrico. En este recuerdo que ha sido mucho más fácil lograr que los dos primeros modos de vibrar
sean traslacionales y el tercero sea torsional. Ha sido mucho más fácil porque se pudo poner, ayuda muchísimo, les va a ayudar mucho. Estos muros en L ayudan una barbaridad a lograr que la estructura funcione bastante bien, por más que las separaciones no sean iguales, entre el 480, este 610, el siguiente 510, y el 465, o sea, no es exactamente simétrico, ¿verdad? Pero se parece mucho a una simetría y ayudan muchísimo los muros en L. Entonces, a punta de hacer tanteos y corridas, porque fíjense aquí también, miren, tenemos del núcleo aquí arriba este muro apuntando al lado corto, este también, pero este no, miren, este no está apuntando al lado corto, no está. Pero por supuesto le ayuda a este otro muro que está cerquita, compensa, si vale el término, un poco, y así pues se va balanceando. Pero, por ejemplo, este no se podía poner en la dirección del lado corto por motivos de arquitectura. Los arquitectos, gracias a Dios, ya nos llevamos bien en este proyecto, en esta empresa, ceden mucho, pero también yo de vez en cuando también debo ceder, ¿no? No queda otra, hay que lograr un buen equilibrio entre la estructura, la arquitectura, la funcionalidad del edificio. Por ejemplo, estas otras dos columnas, miren, no están tampoco apuntando al lado corto, están apuntando al lado largo. Hubiera sido lindo que estén en sentido contrario. Sí, pero como ven, hay requisitos funcionales. O por ejemplo, aquí no se puso un muro, miren, aquí se puso una columna. Hubiera sido lindo un muro, pero había algún problema también de funcionalidad arquitectónica que no se podía. Pero son detallitos, por suerte, que ya en todo el conjunto no han ido influyendo, ¿no? Porque hay tantas columnas, tantos muros, más los núcleos, más los muros en L. Entonces, de pronto, esos pequeños desfases, si vale el término, ya pasan bastante desapercibidos, ¿sí? Porque está dominando más los núcleos, una gran cantidad de muros en el lado corto y los muros en L. Entonces, todo esto con el ETAPS es maravilloso porque rápidamente se pueden ir haciendo los tanteos. Pero fíjense cómo es una adecuada interacción con los arquitectos, porque cuando yo empecé con el Macoro 12 ya estaba todo definido, entonces ya no se podía mover el muro de ascensor aquí, pero ya a partir del Macoro 13 y 14, fíjense ya cómo ha cambiado la cosa, cambió radicalmente. Ahí está Macoro 13, Macoro 14, han quedado muy bonitos los edificios, muy lindos. Aquí en plena construcción, fíjense, este es el 14. Aquí está esos muros en L, miren, tremendos muros en L. Sí, los muros en L, los muros apuntando al lado corto, este justamente que no se pudo poner apuntando al lado corto, apuntando nomás al lado largo, pero los demás están apuntando al lado corto. Aquí está otro muro en L en la esquina. Sí, ahí pueden ver las vigas planas, los ábacos. Y este es el otro, este es el Macoro 13, sí, con sus tremendos muros en L también. Miren qué lindo estos muros en L, cómo ayudan terriblemente al comportamiento sísmico, es espectacular. Este es el mare, y este tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, como 80, casi 90 metros de largo. Imagínense, es como una cuadra de largo, gigantesco. Este me lo adjudiqué porque los ingenieros que lo diseñaron lo dividieron, creo que en 4 edificios. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, y tenían juntas constructivas, porque claro, les había enseñado su profesor en la universidad de que si tienen 20 o 30 metros, es mejor dividir el edificio en pedacitos, ¿no? En partes, porque el problema de que un edificio tan largo como este, pues tiene problemas de retracción, temperatura, flujo plástico. Entonces es mejor dividirlo, pues resulta que no, a ver, aquí hay una pregunta. Claro, justo eso, ¿ve? En este edificio no tiene juntas de dilatación, ni este ni el anterior. Aprovecho de mostrar también este otro que acabamos de verlo.
el macroloro 14, tampoco tiene ni una junta de dilatación y tiene 10, 20, 30, 40, como 55 metros, cero juntas de dilatación. Yo odio las juntas de dilatación, nunca las pongan, son peligrosísimas. Acuérdense, les he mostrado fotos de la Ciudad de México donde se han agarrado a cabezazo limpio edificios con junta de dilatación y se han destruido. Jamás hay que hacer junta de dilatación, nunca. Sí, en diseño sísmico no hay que usar. Si ustedes quieren separar un bloque de otro, hay que usar una junta sísmica. Pero una junta sísmica es muy difícil de materializar, ¿no? Imagínense que yo quiera dividir, por ejemplo, el bloque de la izquierda, por decir, el bloque de la derecha. Sí, tendría que materializar un espacio libre, sí, que pueda circular personas de un lado a otro y que además pues, sería como un puentecito que más o menos debería medir por lo menos cuánto se mueve un bloque en sismo y cuánto se mueve el otro. Digamos que un bloque se mueva 30 centímetros y el otro bloque otros 30, debería dejar un espacio libre de 60 centímetros para que no se golpeen y unos 10 más por si acaso. Entonces debería dejar unos 70 centímetros libre. Entonces, imagínense lo que es crear una junta de 70 centímetros entre un edificio y otro. Es pues complicadísimo, porque la junta de dilatación, ¿cuánto mide? Apenas 1 pulgada, 2 centímetros, 3 centímetros, 2,5 centímetros, una junta constructiva. Pero eso es peligrosísimo porque demostraría que son dos edificios diferentes. Imagínense un edificio de la izquierda, otro edificio de la derecha. Entonces, si no tienen una buena separación en el sismo, se van a agarrar a cabezazo limpio y se van a destruir. Ya no voy a tener el efecto benéfico de los muros en L, de los núcleos. Para que esto funcione integrado, pues tiene que estar todo integrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Evidentemente, por dilatación, por temperatura, va a haber rajaduras, va a haber fisuras, pero hay que ponerle un armado, por ejemplo, las vigas, y así dice el código americano. Las vigas tienen doble armado, armado superior, armado inferior, tienen un montón de estribos. Entonces, las fisuras que se van a presentar van a ser mínimas, totalmente aceptables, ¿sí? No van a causar mayor problema. Entonces, mejor pelearle a las fisuras por retracción, temperatura, ¿sí? Dilatación, que después tener colapso por sismo, ¿no ve? Entonces yo nunca jamás en la vida utilizo juntas de dilatación y no se las aconsejo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el profesor Calavera, donde yo escuché a ustedes a Calavera, que tiene el INTEMAX, su Instituto de Investigación allá en España, ya ha demostrado que se puede hacer edificios hasta de 200 metros de largo sin juntas de dilatación. Sí, sin juntas, porque el efecto de temperatura, pues, se absorbe bastante bien con los fierros. Entonces, las vigas vienen con doble armado, armado superior, armado inferior y estribos. Las losas, sí, las losas, pues no tienen doble armado, no tienen su, como de costumbre, armado negativo, armado positivo, sí, pero si están bien confinadas por las vigas, por los muros. Entonces, los esfuerzos de retracción de temperatura, y ustedes pueden hacer el cálculo, ¿no? El SAP, el ETAPS, y cuántos programas permiten hacer esos cálculos por temperatura y van a ver que no es un gran problema. Por supuesto, incrementa los armados, pero no es un gran problema. Sí, entonces, con que ustedes ya diseñen este edificio para sismo, ya cubren todo, porque ya van a ver en el curso más adelante el armado sísmico, el esfuerzo sísmico es terrible, es terrible. Entonces, la cuantía recomendada, la cuantía usual, la cuantía mínima, sí, con la cuantía mínima estamos bastante tranquilos. O sea, no, nunca me ha pasado, sí. Alguna vez, por ejemplo, en Yacuiba, sí, allá en la frontera, en Tarija, sur con Argentina, con unos solazos que hace ahí brutales y de pronto una noche hacía un frío bárbaro, una cara de un colegio que diseña allá, se presentaron unas fisuritas, no en todo, en una cara que es la que donde más le daba el sol todo el día, sí, la que más le daba el sol, pero las fisuritas eran tan pequeñitas que no llegaban ni siquiera al llegar al acero, simplemente en el recubrimiento entraban más o menos ya unos 5 milímetros, y el recubrimiento era de 2,5 centímetros,
Entonces de pronto eran fisuritas que no eran pues nada importante, lo único que había que hacer pues es simplemente cada cierto tiempo pues revocarlas nomás para que no se vean feos, que además ni se notaban. Sí, entonces entonces no había mayor problema. Sí, entonces no se preocupen, no hagan nunca las, las juntas de dilatación y juntas constructivas. José Roldán nos pregunta, ¿ese doble armado no genera fragilidad? No, siempre y cuando, aprovecharé, voy a abrir otra vuelta porque es muy bueno, voy a abrir otra vuelta. Si la guía sísmica, sí, para explicarles un detalle interesante. Sí, ¿dónde está? Buena la pregunta, muy buenas sus preguntas. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí me va a servir esto. Aquí está. Ya, fíjense, todo tiene pues su balanceo, ¿no? Entonces, en las vigas, sí, en las vigas, ¿qué nos pide el código americano, el código gringo? Si el código gringo nos dice de que tengamos, sí, un armado inferior continuo de extremo a extremo y un armado superior también continuo de extremo a extremo. Ok, entonces, y por supuesto, armados negativos donde haga falta, que usualmente pues son los apoyos o los extremos, sí, entonces armado doble. Pero, pero fíjense, tenemos cuantías mínimas y cuantías máximas, ¿sí? Máximas. Esto es interesantísimo porque, y además está todo tan ligado, dimensiones también mínimas. Por ejemplo, el ancho de una viga para sismo debe ser por lo menos de 25 centímetros, por lo menos. La altura para una viga alta debe ser mayor a 30 centímetros, por ejemplo, y cumpliendo estos otros requisitos que los vamos a ver más adelante y en el dimensionamiento, ¿sí? Entonces hay dimensiones para las vigas y hay cuantías. Sí, ¿por qué es importante la pregunta que me están haciendo? Porque me ha tocado ver, por ejemplo, vigas de 20 por 30, imagínense ese tamaño tan chiquitito, 20 por 30, que tenía doble armadura, ¿sí? Porque estaba cubriendo, por ejemplo, 8 metros de luz. Pucha, 8 metros de luz. Y tenía 20 por 30 y tenía como 6 fierros arriba y otros 6 abajo, pucha, de 20. Era un armado brutal, un armado brutal. Entonces esas secciones se llaman secciones sobre reforzadas, es decir, tienen tanto fierro para una masa pequeña de hormigón, como 20 por 30. Entonces son secciones con demasiado refuerzo y por supuesto son muy frágiles, demasiado peligrosas. Imagínense ustedes una hermosa mesa de vidrio, por ejemplo, muy resistente, un vidrio grueso, que de pronto ustedes se suben a la mesa y de pronto les aguanta, porque es un vidrio grueso, pues si se suben dos, tres o cuatro personas, ese vidrio grueso va a reventar de forma frágil, ¿verdad? Va a explotar y va a colapsar, porque puede ser muy resistente, pero no es dúctil, ¿sí? No es dúctil. ¿Sí? Entonces, en sismo debemos buscar más que la resistencia, la ductilidad, que sea dúctil, es decir, que se deforme mucho. Entonces, para que se deforme mucho, la sección debe ser subreforzada, aunque suena medio raro. ¿Qué significa subreforzada? Que aunque aquí se vea que tiene fierro arriba, fierro abajo, si no tiene lo suficiente como para que de la área balanceada, si el área balanceada entre el área de acero balanceado entre el área de acero y balanceado con la sección de hormigón, debemos estar un poco menos, usualmente un 75% menos de la sección balanceada, por más que pongamos doble malla. Sí, entonces, ¿cómo logramos eso? Pues cumpliendo estos requisitos de cuantía mínima, cuantía máxima, las dimensiones de la columna y una dimensión clave es la altura de la columna. ¿Cuál es la mejor fórmula para calcular la altura de la columna? La longitud entre 10, ¿verdad? Es fantástico. Por ejemplo, si tenemos 6 metros que cubrir,
6 entre 10, ¿cuánto nos da? 60 centímetros. Si tenemos 70 centímetros que cubrir, ya les voy a mostrar, vamos a entrar a dimensionamiento, pero cuando estamos ganando tiempo, digamos 7 metros por cubrir, que es 7 entre 10, 70 centímetros. 5 metros por cubrir, 5 entre 10, 50 centímetros. Entonces, esa fórmula de L entre 10 es maravillosa, pero a veces es un poco exagerada. Entonces, de mi cosecha, ya ven que me encanta meter calda, meterme en las cosas, sí, pues he puesto que podría ser L entre 10 menos 10. Digamos, si ustedes tienen 70 centímetros una viga para 7 metros, 7 metros, 7 entre 10 a 70, podrían tantear, podrían probar con 70 o con 60, le están bajando 10. Podrían tantear, podrían probar, pero jamás, por ejemplo, esa viga de 7 o de 8 metros, pues una viga, como les he contado una experiencia que he visto físicamente, una viga de 20 por 30 para 8 metros de luz. Entonces, claro, para que pueda soportar los momentos, le han puesto un taqueado de fierro. Sí, entonces han hecho una sección frágil, una sección sobre reforzada, demasiado fierro para una sección chiquita. Y otra manera también de verificar si vamos bien es con las deformadas, ¿verdad? Esa viga de 20 por 30 con seguridad, por más fierro que tenga, con seguridad que se va a deformar. Se va a deformar tanto, sí que entonces, por más fierro que tenga, no va a cumplir. Entonces, así vamos definiendo sistemas de control. ¿Cómo controlamos una estructura? Pues sobre todo, como ahorita por sismo, para sus modos de vibrar. Después vamos a ver la deriva y para una viga losa común y corriente, pues la deformada vertical, sí que no tenga mucha flecha, mucha deformada, que cumpla los requisitos de dimensiones mínimas del código americano, de cuantías mínimas y máximas. Entonces ya tenemos controles para que la sección no salga sobre reforzada, que no salga ultra resistente, pero frágil. Debemos buscar siempre secciones dúctiles, es decir, que puedan deformarse mucho antes de romperse. Entonces, si esta tiene doble armado, pero razonable, como vamos a ver los ejemplos, entonces va a deformar mucho en un sismo severo antes de romperse, ya sea por cortante o ya sea por flexión. Entonces, muy buena la pregunta. Todo debe estar balanceado, ¿verdad? Balanceado. ¿Y cómo balanceamos? Pues están las fórmulas aquí, dimensiones, áreas mínimas, áreas máximas, para que, y siempre tendiendo la tendencia, por si acaso, ya me voy anticipando, es que todo esté en la medida de lo posible armado por cuantía mínima o cercana a la mínima. Digamos que en esta viga la mínima son 2 de 16 arriba, 2 de 16 abajo. Si de pronto en algún lugarcito van a estar 3 de 16 o 4 de 16, pero no pues de pronto 2 de 16 más 4 de 20, ¿no? O 4 de 25. Ahí hasta la cosa está medio rara, ¿no? Ya no está tan balanceado. Entonces, otra vuelta, ¿qué cosa? Criterio, criterio. No meterle lo que saque el programa, ¿no? Si el programa, si vemos que la cuantía mínima es 2 de 16 y el programa nos pide 2 de 16 más 4 de 25, algo anda muy mal. O hemos puesto una sección muy chiquita que no va a cumplir la deformada, o nos vamos a exceder del área máxima, algo está pasando. Entonces, siempre criterio. La idea es que los armados estén cercanos a las cuantías mínimas o un poco más que ellas, pero no mucho, sino mucho. Entonces, otro criterio, y no meterle nomás por meter, porque ¿qué estamos haciendo? Estructuras frágiles que parecen resistentes, pero en el fondo son débiles. Miren qué interesante esto del diseño sísmico. Nos obliga a decir, si no hubiera sismo, métanle nomás la viga de 20 por 30 con 8 fierros de 20, ¿no? Se va a deformar, sí, pero no va a colapsar. Sí, pero si viene el sismo, va a ser la primera en romperse, más que tenga mucho fierro, porque el hormigón va a estar muy pequeñito, muy poquito respecto al acero, ¿no? Entonces va a fallar por fragilidad. Entonces, fíjense, el diseño sísmico automáticamente nos obliga a hacer estructuras de mejor calidad. Entonces, siguiendo con, no sé si había otra preguntita, aprovechamos a ver. Así, el espesor de la losa, ya les voy a mostrar.
sí, unas recomendaciones que yo tengo, aguantarme un poquito, sí, para predimensionar, ¿no? Unas recomendaciones mejor que la de los gringos, sí, hechas en el estado plurinacional. Ya les voy a mostrar. Entonces aquí estaban los Macororo y estábamos viendo el mare, miren, este mare tiene 90 metros, y les decía cómo me lo adjudiqué. Pues porque los ingenieros también aquí que estaban a cargo dijeron, pucha, alguna vez hemos escuchado en alguna conferencia del ingeniero Grandi que no es bueno hacer tantas juntas de dilatación, esto capaz se rompe, me dijeron, ¿lo puede usted recalcular? Claro, yo lo recalculé, ya para sismo, sin ninguna junta de dilatación. Y fíjense, y tiene, es bien esbeltito, tiene como 10 metros, 11 metros apenas de ancho, por eso necesita estos murazos, miren estos murotes de 5 metros de longitud para aguantar el sismo. Claro que, por ejemplo, aquí no se pudo poner ese muro tan largo, ni aquí tampoco, pero como tiene estos núcleos, miren, estos poderosos núcleos con estos murazos, y es bien simétrico aquí también, ¿sí? Y no es tan simétrico en los bordes, sí, pero ya el conjunto ha funcionado muy bien. Los dos primeros modos de vibrar son traslacionales, el tercero es torsional. Entonces ha quedado un búnker, un tremendo edificio. Sí, tremendo edificio El Mare. Ahí está, miren qué bonito. En la ciudad de Santa Cruz, inmenso, con sus 90 metros. Claro, aquí arriba ya son, pues, de pronto aquí tiene un penthouse, sala de propietarios. Ya no sigue la lógica de los pisos de abajo, pero ya son solamente estos añadidos aquí arriba, que evidentemente también hay que reforzarlos bien. Pero toda la torre, fíjense, ahí está toda la torre, hermosa la torre sota del mare. Aquí podemos ver algunas fotos de la construcción. Fíjense aquí, por ejemplo, estos murotes o esta super columna con qué densidad de fierro. Miren, aquí estos murazos tremendos. Les puedo mostrar unas fotitos del mare para que vean. A ver, les mostraré unas fotos del mare. Entraremos a buscar fotos un ratito. Tengo una carpeta lista. Aquí tal vez en este del Quirios. Sí puedo mostrarles qué se llama esta constructora. Ahorita me voy a acordar qué se llama esta constructora. Porque debe estar con su nombre de la constructora. Dos Reis, Mansilla, o estará como Mare. A ver, aguántenme un ratito. Ah, sí, está como Walter Mariscal. Aquí está Mare, sí. Por ejemplo, a ver, 15 de febrero, este es más antiguo. Esto que estábamos viendo. Miren esos murazos, esos tremendos murazos. Ahorita vamos a ver con más detalle los armados. Ahí se ve, miren, un poquito también de armados. Miren qué densidad de fierros. Ustedes dirán, esto no se puede construir, es carísimo. Claro que se puede. Ganan un poco menos los dueños, pero igual ganan. Y al frente hay un edificio recontra de Bilucho que más el miedo es de que se caiga sobre nosotros. Sí, ahí donde se ve mejor los armados. Ahí está. Fíjense, esta es una losa. Ahí se ve los abacos. Aquí estamos viendo una viga plana. Es un sistema también de entrepiso plano. Ahí se ven los murotes de 5 metros de luz. Sí, el tremendo abaco. Aquí está pasando una viga. Ahí se ve otro murote. Tremendo los murotes de corte. Aquí hay una columna. Hay algunas columnas súper gruesísima. Aquí se ven las vigas planas anchas. Si es un entrepiso plano, aquí se ve una super bigota plana. Sí, ahí están unos muros, columnas también impresionantes. Aquí se ve un muro de ascensor, una parte. Ahí se ven los murotes en L. Miren otro muro de ascensor impresionante. Realmente aquí está. Fíjense, aquí se puede ver. Miren los estribos y los ganchos, estribos intermedios y ganchos que van amarrando.
los fierros de un extremo a otro, armando aquí las columnas en los bordes. Ya vamos a ver todo esto al final del curso, prácticamente lo que es el diseño y detallado sísmico. Sí, pero miren los fierros, tremenda densidad de fierros. Sí, para aguantar el sismo, aquí se ve también, sí, con sus ganchos que van hacia adentro. Sí, una densidad de fierros brutal para los núcleos. Sí, para los núcleos. Aquí hay otro más pequeño, pero ahí está también. Fíjense los ganchos interiores. Y aquí se define una columna de borde. Sí, ahí están la tremenda densificación de acero, o sea, los estribos perimetrales y estribos interiores también para el cortante, ¿no? Para el cortante. Sí, entonces ahí se ve. Aquí está la columna interior. Miren, aquí está la columna interior. Y después ya todo el armado. Si el código americano exige que haya columnas interiores, ¿no? En los extremos de los muros de corte o en las intersecciones. Es el que me preocupa, que está al frente. Fíjense miren nuestro vecino al frente. Si miren las columnitas, miren esas columnitas. Y ahí está su abaco, no tiene las vigas planas. Fíjense, ahí están, y de gran longitud, no tiene muros de corte, no tiene las vigas planas. Sí, el sistema clásico, súper esbelto. Pucha, lo que más miedo me da, nuestro edificio no va a pasar nada, pero que este nos caiga encima. Sí, que este nos caiga encima. Sí, porque fíjense, en fachada ni se nota ningún muro de corte. Ahí están las columnitas. Mientras el nuestro, esos murazos, impresiona estos murazos, ¿no? Brutales nuestros murazos. Miren los recontramurazos. Tremendos los murazos. ¿Hay alguna pregunta? Dice, los vaciados de losa fueron realizados por partes. Sí, evidentemente, no solo en mares, ¿no? En todos los edificios, lastimosamente, tenemos juntas frías, ¿no? Tenemos juntas frías. Entonces, lo bueno es que el hormigón, sí, el hormigón, ¿dónde están mis dibujitos? Aquí, este era, ¿no? Lo bueno es que el hormigón, sí, digamos, vaciamos una parte, al otro día vaciamos otra parte, al otro día otra parte, otro día otra parte. Sí, como son pocas horas, el hormigón, el cemento, tiene una gran cualidad que se va uniendo. Simplemente una forma es echarle por lo menos agüita, humedecerlo, otra es echarle una lechada, sí, una lechada fuertecita. Sí, evidentemente la mejor es usar un epóxico, ¿no? Un cicadur, por ejemplo, sí, para hormigones antiguos y nuevos. Sí, pero si es de un día para otro, ahora claro, si fuese, no sé, de una semana a la otra, o de un mes al otro, bueno, allá la cosa está más complicada y ahí conviene nomás usar el Cicadur del 32, ¿no? Cicadur 32 para unir hormigón viejo con nuevo, ¿no? Por ejemplo, o alguna otra marca. Sí, con eso ya uno está más tranquilo. Pero si son de unas horas o de un día para otro, no, no, la verdad que no necesitamos ninguna protección adicional más que humedecer, ¿no? Que las superficies estén húmedas, por supuesto, libres de polvo, y tratar de que la junta fría, sí, por ejemplo, buscar que no sea, por ejemplo, justo en la unión donde está más esfuerzo, sino, por ejemplo, donde los momentos disminuyen, podría ser a un cuarto de la luz, un cuarto del claro. Sí, hacer cuando estoy moviendo el cursor, por ejemplo, ahí hacer la junta fría con un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Para que quede mejor. Pero nunca hemos tenido problemas con estas juntas. Sí, pero es buena la pregunta. Nunca hemos tenido problemas con estas juntas. Sí, pero hay que procurar que no pasen muchas horas, ¿no? Porque un hormigonado de esta losa imposible hacerlo en un día, de pronto en dos, de pronto en tres. Sí, entonces empezar por partes, un día uno, otra parte otro día, otra parte, y tratar de acabarlo en máximo 3 días, sí, para que la junta fría no esté muchas horas libre, digamos, ¿no? Entonces, esa recomendación que me estaban preguntando, disminuir la sección de las columnas, sí, ya vamos a verlo.
No, de una vez les mostraré, porque están preguntando mucho eso. De una vez les mostraré. Aquí vamos a entrar un ratito. Ya, fíjense, ¿dónde está? Aquí, esta es mi hojita clave. Esta es mi hojita clave de predimensionamiento, se las voy a copiar. Sí, por ejemplo, en las vigas, sí, en las vigas, sí, la base, 25 centímetros mínimo, la altura, les había dicho, L entre 10. La altura de la viga, la longitud entre 10, digamos, si van a cubrir 7 metros, 7 entre 10, 70 centímetros. Si van a cubrir 5 metros, 5 entre 10, 50 centímetros. Esa fórmula no falla nunca. Pero si quieren ahorrar un poquito, podrían tantear con L entre 10 menos 10. Entonces, de mi cosecha. Entonces, digamos, si tienen esa viga de 70, podrían probar con 60 o tal vez con 65. Sí, entonces para ahorrar un poquito, ¿no? Podrían decir 70 es la recomendación, pero ¿qué tal miran? Hacen el modelo en la computadora, en el ETABS, y se fijan que la deformación esté dentro de lo razonable. Entonces, pues ya con 60 funciona, perfecto, pero menos de eso no. Menos de eso no. O sea, esta fórmula es la mejor, pero pueden tantear con L entre 10 menos 10, ¿no? Si tienen 60, digamos 6 metros, les da 60, pueden tantear con 60 y con 50 o con 55. Pero no le pongan 40, no le pongan 30. ¿Sí? Entonces, estos serían los requisitos mínimos para la viga. Las columnas, por ejemplo, que estaban preguntando ahorita, para 4 pisos, esto es muy general, evidentemente, ¿no? Digamos 40 por 40 centímetros. Para 8 pisos, 50 por 50. Para 12, 60 por 60. Para 16 pisos. Si tienen ustedes edificio de 20 pisos, 80 por 80. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que va a ser cuadrado. Les da una idea, ¿no? Por ejemplo, de magnitud. Entonces, en vez de 80 por 80, podría ser la columna 60 por 100, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces ya les da una idea de qué tamaño en área y en dimensión tendría que ser la columna, pero eso les da una idea. Pero imagínense que ustedes tienen un edificio de 20 pisos, ¿sí? Entonces, los 4 pisos pueden hacer de 80 por 80, los siguientes 4 pisos de 70 por 50, los siguientes 4 pisos de 60 por 60, los siguientes 4 pisos de 50 por 50 y los últimos 4 pisos de 40 por 40. Es decir, yo siempre recomiendo reducir la columna en uno o dos lados máximo y máximo 10 centímetros. Si digamos ustedes hubieran empezado un edificio de 20 pisos con 80 por 80, ¿sí? Pueden mantener esos 4 pisos y de ahí reducir a 70 por 70. Otros 4 pisos, es decir, que recomiendo siempre 4, 5 o 6 pisos, mantener la misma sección y después recién bajar a uno o dos lados. Entonces podría ser 70 por 80, podría ser 60 por 70 o podría ser 60 por 60. Entonces la recomendación es cada 4, 5 o 6 pisos le bajen al tamaño de la columna máximo 10 centímetros, si pueden solo a un lado. Si no se puede, bueno, a los dos lados, pero máximo 10. Con eso van a tener, claro que de pronto uno llega, sí, a un edificio de pronto con secciones como 50 por 50, 60 por 60. Sí, por ejemplo, si reducimos cada 6 pisos, entonces de pronto vamos a llegar con 60 por 60 al techo. Pucha, y los arquitectos se quieren morir, ¿no? Pero también, ¿de qué depende eso? De la deriva, que la deformación lateral, entonces de pronto no podemos bajar de mucho a las columnas. Sí, entonces una recomendación es cada 4, 5, 6 pisos, bajarle 10 centímetros a un lado o a los dos y cumplir la deriva, por supuesto. Por esto ya esta tablita ya les da una idea de predimensionamiento. ¿Sí? Ya les da una idea de predimensionamiento de qué orden debe ir la columna. Después entonces el vigas radial, los muros de corte, muros en L, muros de ascensor, sí que el espesor para 15 pisos deberíamos tener por lo menos 20 centímetros. Si son 25 pisos nuestro edificio, el ascensor debería tener 25, por lo menos en la base, y si es de 35 pisos, debería tener 30. Ahora, claro, se puede cada 10 pisos, pónganse, bajar 5, otros 10 pisos, bajar otros 5. Sí, entonces se puede ir bajando de 10 en 10 pisos el espesor del muro de ascensor si queremos ahorrar un poco.
Normalmente en un edificio alto yo solamente hago dos cambios, digamos, si es 30 pisos, unos 20 pisos le pongo de 30, los últimos 15 pisos le pongo de 25. Entonces esto les da una idea también de los espesores según la altura de pisos y para que vayan haciendo la reducción. Después, losas aligeradas apoyadas sobre vigas altas. Si ustedes tienen losas apoyadas sobre vigas altas en una o en dos direcciones, si la luz de la longitud que va a cubrir, si la losa es 4 metros, entonces pueden tener losa de 20 centímetros. Pero esto es muy raro, muy raro. Usualmente las losas estarían del orden de 4, 5, 6 metros. Entonces, si tienen luces de 6 metros, ¿sí? Entonces el espesor de la losa tiene que ser mínimo de 25. Si tienen unas luces de 8 metros, mínimo tiene que ser de 30. ¿Sí? Entonces son peraltes mínimos de losas. Entonces podría ser para 8 metros 30 o 35 centímetros, por ejemplo. Para 6 metros está bastante bien 25. Esta de aquí sería casos muy raros, edificios muy pequeñitos, luces de 4 metros casi no hay. Sí, entonces lo más usual son 6, 7, 8 metros, 5, 6, 7, 8 metros, que podrían jugar con 25 o con 30 o tal vez 35. Ahora, si tienen losas aligeradas, planas, pero este por si acaso de aquí arriba era apoyado sobre vigas altas, ¿no ve? Este otro es losas aligeradas planas con ábacos y vigas planas apoyadas sobre columnas y muros, ¿no? Lo que nos dice la norma, entre pisos planos. Pero tienen que tener ábacos y tienen que tener vigas planas y tienen que estar apoyadas sobre columnas y muros, aquí me falta poner especiales, ¿verdad? Entonces escribanle especiales. Entonces, si tienen unas losas de 5 metros, podrían usar una peralte de losa de 25 centímetros y vigas planas de 40 por 25. Pero si tienen luces de 6 metros, entre pisos planos, la losa ya podría ser de 30 centímetros y la viga plana de 45 por 30. Si tienen luces de 8 metros, entonces la losa ya tiene que ser de 35 y la viga plana ya de unos 50 por 35. Entonces miren qué linda recomendación para que predimensionen sus losas planas, sí, sus losas planas, el peralte de la losa plana y la dimensión de la viga plana. No se olviden que deben colocar abacos, tienen que poner columnas y tienen que poner muros. Los muros pues los sacan de aquí están los muros, las columnas los sacan de aquí. Sí, aquí ya está la viga plana, la dimensión de la viga plana. Ahora, losa radier, por ejemplo. Si la losa radier, si tienen de 2 a 6 pisos, podría tener 25 centímetros de espesor. Si tienen, por ejemplo, 32 pisos para arriba, 1 metro de espesor. Sí, ahora ustedes dirán, qué poquito, porque yo he visto edificios de 15 pisos con losas de 2 metros. Ay, qué brutos, qué manera de botar plata. Lo que pasa es que estas losas radier vienen en conjunto, vienen trabajando con las vigas radier. O sea que no es solo la losa, son combinadas, losas con vigas radier. Y las vigas radier deben medir la base, la dimensión mínima de la columna principal que se apoya sobre la viga. Digamos, ustedes tienen una columna de 70. Entonces la columna de 70 tiene que pisar sobre la viga radial. Entonces si es de 70, la viga radial tiene que medir mínimo pues 70 para que la columna que está encima pues pise bien. Porque si la columna mide 90 y la viga mide 50, entonces no va a pisar bien. Entonces la viga debe medir lo mismo de la columna que va a soportar, porque si no, no va a pisar bien. Vamos a tener problemas de corte de punzonamiento. Si tengo, por ejemplo, una columna de 80, la base tiene que ser de 80 para que pise bien. Sí, entonces la base de la viga depende de la columna que va a estar encima. La altura, sí, la altura, esta fórmula he estado deduciendo en base a mis edificios, para luces entre 4 a 8 metros. Funciona bastante bien, pero todo siempre eso hay que hacer tanteos, ¿no? Todo hay que verificarlo con el programa. Pero una altura de la viga estaría, por ejemplo, L entre 5 más 20. Por ejemplo, imagínense si tenemos una luz de 8 metros, sería 800 entre 5, nos da 160, más 20 nos da 180. Entonces, para 8 metros tendríamos una viga de 1,80 m de alto, ¿se ubica? Entonces,
Entonces, son tanteos para tener una idea. Fíjense que aquí la idea es de que las vigas sean las poderosas. Y si digamos un edificio grande, esto podría medir 1,80 y la losa podría medir apenas 60 centímetros, 80 centímetros, donde estamos dando la carga más, la responsabilidad mayor, es a las vigas radier. Y con eso tenemos una cimentación ultra rígida y ultra económica, bien barata nuestra cimentación. Porque ¿dónde entra mucho volumen de hormigón? Pues en la losa radier. Si la losa la hacemos más delgada y las vigas las hacemos más altas, pues estamos ahorrando un montón de plata y estamos mejorando el comportamiento. ¿Qué nos están preguntando? Separación de nervios. Sí, bueno, depende también, nos dice, por ejemplo, los nervios, no los he puesto los nervios, pero usualmente, si podemos aprovechar este dibujo, si por ejemplo los Macororo, ellos ya tienen, si unos casetones que se han comprado, creo que en Brasil, si que de eje a eje mide 80 centímetros, de eje a eje, son 80 centímetros, y los nervios. Sí, los nervios para estas longitudes estamos ya hace años trabajando con ellos, con 12,5 los nervios, nervaduras 12,5. Entonces, pero para otros edificios, sí creo que el mar estaba, por ejemplo, sí creo que son, no me acuerdo si de 10 centímetros. La nervadura puede ser normal, mínimo 10, ¿no? Mínimo 10, puede ser 12,5. Sí, en ese rango está muy bien. Los ábacos pueden ser de 40, o los casetones más bien, de 40 o de 50 centímetros, los casetones, o podrían ser de 60, 40, 50, 60. Sí, entonces hay que hacer por tanteos, hay que probar de pronto una losa y ver una relación de resistencia, deformación, peso y disponibilidad también, ¿no? Disponibilidad, si de pronto en el mercado es difícil encontrar, aunque ahora los que venden Plastoform prácticamente nos pueden hacer el tamaño que queramos, y casi al mismo costo. Entonces, de pronto, si en el mercado hay Plastoform más de 40, pero fíjense que en una losa como estas estaría muy denso, estaría muy denso de nervaduras. Entonces, convendría aligerar un poco, entonces hacer casetones de 60, por ejemplo. Casetones de 60, unos nervios de 12 o 12,5, otra vuelta a criterio, ¿no? Otra vuelta a criterio y tanteando. Entonces hay que ir viendo, si las luces no son tan grandes, entonces podemos usar lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Casetones de 40 por 40, nervios de 10 centímetros, lo más facilito, se encuentra en cualquier lugar para la venta, ¿no? Entonces, si por ejemplo, es el clásico, son casetones de 40 por 40, nervios de 10 centímetros. Este es el edificio Priscila 2 en la ciudad de La Paz. Y fíjense que el terreno era bien complicado, el terreno. Por eso, sí hubo que hacer este sistema. Fíjense que tenemos aquí dos muros solamente, o dos ascensores con sus muros, uno grandote y otro pequeño. Lo hicieron un ascensor grandote para que también la gente pueda llevar muebles y más personas, pero sobre todo muebles, para que se trasladen de una forma más fácil. Pero fíjense que estos núcleos de ascensor no tienen el espaldar, es decir, no hay aquí dice viga 20 por 50, si no hay ahí un muro, porque si le poníamos muros se nos torsionaba terriblemente, se nos torsionaba. Entonces, para compensar estos grandes núcleos, fíjense que en el extremo derecho tenemos unos murazos, unos hermosos murazos, y, y otros muros estratégicamente reforzados. Y aquí, por ejemplo, como aquí era la entrada a los garajes, pues no se podía poner muros perpendiculares solo en este sentido, pero esta combinación de muros en uno y otro sentido, más estos núcleos de aquí, más estos murotes de la parte superior, pues han logrado de que este terreno, esta forma irregular, porque aquí es más delgado y aquí es más ancho, pues funcione adecuadamente bajo sismo. Es otra vuelta a un entrepiso plano que les gusta mucho a los constructores del entrepiso plano, porque les facilita mucho la distribución, el colocado
tanto de las paredes divisorias de arquitectura como los servicios, ¿no? Tubos de agua, de alcantarillado, sanitario, pluvial, gas, en algunos lugares incluso aire acondicionado. Entonces el entrepiso plano les facilita mucho, pero yo les digo, ok, se los hago plano, pero voy a poner unas vigas poderosas a 50 por 30, una losa de buen peralte, en este caso es de 30, ¿sí? Sus ábacos, sus muros, sus núcleos. Entonces hacemos ese acuerdo con los arquitectos. Yo les dejo su entrepiso plano, pero tiene que ser especial, ¿no? Un sistema especial. Aquí está el Priscila 2, ha quedado bonito. Ahí está, ahí al ladito está el Priscila 1, que yo lo calculé también hace muchos años, debe ser ya 25 años. Aquí está el Priscila 2. Este es la Torre Shalom, ¿sí? Que tiene dos versiones. Una versión, con la que ven ahorita, con vigas altas. Y como son luces pequeñas, la verdad son pequeñas, porque la luz más grande son como 4,50 m, entonces se podía armar en una dirección, miren, vigas o nervaduras en una dirección apoyadas en vigas altas y con una distribución tremenda de columnas, sumamente simétrico, sí, y con dos ascensores aquí arriba, con esos muros en ese sentido, no con espaldar. Sí, y aquí no porque generaba torsión, sino se quería que los muros pues sean, o los ascensores sean panorámicos y se pueda ver. Entonces tiene sus ascensores panorámicos, bien coqueto, bien bonito el edificio, bien simétrico. Sí, y esta es la versión con entrepiso plano. Fíjense, una versión con vigas altas, la otra versión con entrepiso plano. En el entrepiso plano, las vigas planas ya son gordas. Fíjense, vigas. La losa, por más que las luces son cortas, ya tiene que ser en dos direcciones. O sea, no se vale usar entrepiso plano con losas en una dirección. Tiene que ser losas bidireccionales, son losas en dos direcciones, con sus ábacos, con sus vigas planas y con sus columnas y muros especiales. Entonces esta es la opción con entrepiso plano. Sí, más barato, por supuesto, esta otra opción con vigas altas. Sí, pero esta otra opción, ¿qué ventaja tiene? Es más carita porque están los ábacos, están las vigas gordas, vigas planas, pero gordas. Sí, está la losa en dos direcciones, mientras esta otra es en una dirección. Esta tiene la ventaja que son vigas altas. Esta tiene la ventaja que es entrepiso plano. Sí, en entrepiso plano también tiene su ventaja de que es más rápida la construcción, ¿verdad? Porque el encofrado se arma, es una base plana súper rápida. Y miren, tal vez los que viven en La Paz o tal vez en el interior han escuchado que en la alcaldía de La Paz, debe ser ya más de un año, salió una ley, la ley de las Loritas se llamaba, la empresa constructora Loritas. Sí, la empresa constructora Loritas, que tenía mucha muñeca, mucha influencia, logró sacar una ley que en la ciudad de La Paz, en varios barrios, se podía de pronto construir hasta 80 pisos. ¡Puta, qué noticia más maravillosa! ¡Puta, qué lindo! Entonces me dijeron, el Shalom, usted puede reforzarlo por 80 pisos. Dije, claro que sí. ¿Qué se podía haber hecho? Miren, se podía haber puesto estos muros aquí, donde estoy moviendo el cursor, estas columnas, unirlas entre sí y armar tres tremendos murazos de corte para que sea simétrico, por supuesto, al otro lado también. Otros tres hermosos murazos de corte. Sí, en la dirección X. En la dirección Y ya tenemos estos cuatro muros aquí arriba, tenemos estos otros cuatro muros aquí arriba, pero esta columna convertirla en un murazo de corte aquí y aquí para que sea simétrico y con todas las demás columnas trabajando en forma también simétrica, se podía lograr llegar a los 80 pisos y cumplir la deformada sísmica, la deriva, sí, cumplir los modos de vibrar, cumplir todo. Lastimosamente, se mariconearon, hay que decirlo así, se mariconearon los ingenieros, los arquitectos, los constructores, porque dijeron, no tenemos la infraestructura, sí, la infraestructura para que aquí en este barrio, por ejemplo, que está en Shalom, no tenemos el alcantarillado, el agua potable. Sí, imagínense que esto sea 80 pisos
entonces va a salir un montón de agua sucia, si van a necesitar un montón de agua limpia, si el gas, sobre todo las alcantarillas, el río que tenemos, el entubado que tenemos aquí, allá cerca está el río, va a reventar, va a colapsar, si el sistema eléctrico no va a funcionar, el gas no va a funcionar, pocha, cuando la solución más bien era mejoraremos nuestro sistema de alcantarillado, mejoraremos nuestro sistema eléctrico, mejoraremos nuestro sistema de gas para ya pues lograr hacer edificios grandes, ¿no? Y no mariconearse, entonces mariconearon y hicieron retroceder a la alcaldía. Además dijeron que estaban con corrupción, que estaban saboteando, entonces lastimosamente ya no se pudo hacer y nos hemos quedado nomás con máximo 40 pisos. Sí, entonces ya no hemos podido hacer edificios más grandotes. Sí, por suerte en Santa Cruz no hay esa restricción, estamos convenciendo a los Mansilla para cada vez hacer edificios más altos, sí, para lograr tener edificios más grandotes. Hay otra pregunta. La capacidad del suelo para 80 pisos, sí, el problema del suelo, evidentemente, necesitas un suelo mucho mejor, pero existe pues los pilotes, ¿verdad? Se puede usar pilotes para mejorar, pues, por ejemplo, Santa Cruz el suelo es pésimo, pero con pilotes pues podemos hacer la altura que queramos y así pasa en todo el mundo, ¿no? Los pilotes es un invento maravilloso, la cimentación profunda para pues poder, en el curso les puedo dar una explicación de cómo se puede hacer con pilotes, sí, que es una solución excelente para lograr edificios altotes, ¿no? Evidentemente, bien pregunta su compañero, influye mucho pues la capacidad del suelo, ¿no? Influye muchísimo. Pero si un suelo o tiene la capacidad o podemos hacer cimentación piloteada, ¿por qué no hacer edificios altos, verdad? Que no sea pues un límite, es como si estamos en un pueblito que no tiene alcantarillado, que tiene solo letrinas, fosas sépticas, y van a decir, no, pues en este pueblito máximo vamos a hacer casitas de un piso o de dos pisos porque no tenemos alcantarillado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer edificios de 4, 5, 8 pisos en este pueblito si no tenemos alcantarillado? Solo tenemos letrinas. Pues al revés, mejor. Hagan pues alcantarillado de una vez y de una vez también edificios, ¿no ve? Hay que avanzar con el progreso. Entonces, si nos falta algo, pues hay que suplirlo, ¿no? Y no decir, porque nos falta esto, no lo hagamos. Entonces, poco a poco, pues ojalá podamos ir pudiendo hacer en La Paz edificios más grandotes, ¿no? ¿Qué más? Sí, justamente el sismo no solo actúa de manera ortogonal, en otras direcciones también. Y lo vamos a ver, por supuesto, es parte del curso. Y por eso, justamente, para eso, justamente, ayuda muchísimo, recontra muchísimo. Si, por ejemplo, miren, en este caso, este edificio donde los modos de vibrar son perfectos, 100% en X, 100% en Y, el tercer modo torsión. Si el sismo viene en cualquier dirección, este sistema, al funcionar ortogonalmente tan bien, también funciona muy bien para sismos en cualquier dirección. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver, por supuesto. Mientras que estos que son simétricos, este también, sí, pese a que no es simétrico, pero como es dinámicamente simétrico, porque sus modos de vibrar son buenos, el sismo en cualquier dirección tampoco le va a dar mayor problema. Si eso es lo bueno, si cumplimos que los dos modos de vibrar son traslacionales y el tercero es torsional, prácticamente cualquier dirección que venga el sismo va a funcionar bien el edificio. Miren qué interesante, lo vamos a demostrar más adelante. Ahí tenemos a tiempo. Si aquí está el Shalom, aquí está el Shalom. Sí, bueno, varios de mis edificios siempre salen en revistas como esta, ¿no? Cimientos. Este, por ejemplo, tenemos unos minutitos. Sí, este es el condominio Claure. Fíjense, totalmente irregular el terreno. Aquí no hay simetría en nada, sin nada. Y para colmo, si los arquitectos ya habían hecho aprobar en la alcaldía, por aquí eran los ingresos a los parqueos, si entonces estas columnas no se podían poner en dirección del lado corto, en dirección perpendicular, tampoco se podía poner muros en L.
lo máximo peleándome con ellos, que me han logrado hacer por lo menos de 50 centímetros, lo más gorditas que se ha podido, ¿no? Quitándoles un poco de espacio a sus accesos, a sus parqueos. Entonces, por lo menos, porque querían que la columna mida 20 centímetros, hemos logrado negociar a 50 centímetros, ¿no? Perjudicando sus parqueos, sus accesos, pero se ha logrado convencerlos por lo menos en eso. Y como todo esto es ingresos y parqueos, estas también son de 50 y lo más largo que se ha podido es 120 en esta negociación. Entonces, una estructura con vigas altas, son vigas altas. Este núcleo, que evidentemente nos produce torsión, pero era necesario tenerlo porque necesitábamos también cumplir la deriva. Y fíjense que en el lado corto, nuestras columnas están con su peor momento de inercia. Entonces necesitábamos la ayuda de este núcleo para que podamos resistir el sismo y podamos controlar la deriva, aunque nos produzca torsión. Sí, para compensar, aquí fíjense, en esta grada hemos podido poner este murote, este otro murote, sí, y aquí en esta esquina, dos murazos también que molestaban, porque esto es un volado, os digo, es un dormitorio que tiene este alerito, es de puro vidrio, entonces querían que sea con más vidrio, porque se ve bonito, se ve una vista bonita de la ciudad. Hemos tenido que hacer renegar a los arquitectos y reducirles al mínimo esta longitud, porque teníamos que poner este murote y este otro murote. Ellos hubieran querido que todo esto sea vidriado, ¿no? Con unas columnitas, creo que dibujaron de 40 por 40, ¿no? Fue imposible. Hubo que poner estos murazos y donde se pudo también poner una columna en la dirección del lado corto, aquí hay otra, por ejemplo, donde se ha podido. Entonces así pasan también situaciones en la que influye el terreno, influye la arquitectura, influye el funcionamiento y hay que pelearla. Evidentemente las columnas estas de los bordes son las que más sufren por torsión y son las que están mejor reforzadas, extraordinariamente reforzadas, para que en las columnas, si no tenemos tanto problema de ductilidad, en las columnas tenemos que buscar más resistencia, pero tampoco exagerando, fíjense, en las columnas. Sí, en las columnas tenemos también una cuantía máxima que es clave. Máximo tenemos que tener 6 por 1000 de acero, máximo. Mínimo 1% y 6%. Mínimo 1% y máximo 6%. Entonces, si tenemos que poner más fierro porque la situación nos exige, entonces no nos queda más que agrandar la columna, ¿sí? Entonces, una buena medida. Sí, porque en las columnas, más que ductilidad, lo que buscamos en la columna sí es más resistencia, que sea bastante resistente, pero evidentemente sin que se vuelva frágil. Entonces, pues tiene que ser entre el 1 y el 6%. No podemos tener columnas con 10% de acero, por ejemplo, tiene muchísimo acero, poco hormigón, se vuelve frágil. Entonces, esto nos da los límites entre una sección frágil o una sección dúctil, pero con tendencia a que sea más resistente. Entonces, interesante las columnas. Entonces, con eso aquí se fue tanteando y se pudo lograr esta configuración. A ver, lo voy a buscar para la próxima clase para ver cómo funciona, pero ha ayudado mucho, sí, tener estos murotes aquí y estos otros muros acá para mejorar el comportamiento. Aquí está el condominio Claudia, queda muy simpático, sí, muy coquetón. Esta es la fachada de ingreso, ¿no? Uy, ya es hora. Bueno, esto vamos a seguir viendo. Hay varios ejemplos que les van a servir a ustedes para ilustrar, pues, la configuración estructural, ¿no? Bueno, buenas noches. Creo que nos vemos el jueves, ¿no? Buenas noches.